Estás escuchando una energía nada corriente. ¡Arrancamos! Al principio, haciendo una especie de resumen, quería recordar que la aviación es responsable por alrededor de 2 hasta el 3% de las emisiones globales, ¿no? De CO2 equivalente. Pero parece que el impacto es aún peor porque las emisiones a gran altitud son conocidas por tener un impacto mayor en comparación con las bajas altitudes. Y ese fenómeno lo comentó nuestro, ya podemos llamarle querido amigo, Mike Berners-Lee, que se ocupa, se ocupa de mapear y estudiar la huella de carbono. Entonces, según su investigación, que en este caso recopila los resultados del informe IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático. En este caso se habla del informe número 4, que para aproximar la huella de carbono verdadera de la aviación es necesario multiplicar este rango de emisiones por un factor de 1,9, ¿no? De este modo, pues obtenemos un rango entre 3,8 y 5,7% de CO2 equivalente. Pero eso es dice que es 1,9 veces más contaminante de lo que realmente se dice, ¿o sí, qué quiere decir ese factor? Sí, ese factor significa que el motor a diferente altitud, pues, emite diferentes gases de efecto invernadero, como NOx o CO2, vapor de agua, y todos estos compuestos tienen diferente influencia. Luego esto se recopila o se agrega en CO2 equivalente. Ah, vale. Y como no es que no cada estudio tiene sí, cada contaminante tendrá un factor diferente para hacerlo equivalente a CO2, ¿no? Sí, exacto. Y vale. por ese efecto de altitud, que normalmente no, porque todos los, no sé, es que no sé cómo exactamente es, pero sabes que imagino que mayoría de los informes o estudios que se está llevando a cabo tienen en cuenta solamente las emisiones de los motores, no sé, sin incluyendo la altitud. Y como nos dice ciencia, hay que incluirlo. Porque sobre todo cuando el motor será por las diferentes presiones, por la cercanía a la capa de ozono, imagino. Sí. Pues este fenómeno lo comentó nuestro amigo Mike Berners-Lee, que pues se ocupa de mapear y estudiar la huella de carbono de muchísimas cosas. Y en su... Sí, de hecho voy a recomendar que escuchen, creo que es el 8 o el 9, donde hablas de ellos y de la huella de carbono que tiene un plátano. Sí, exacto. Importante los plátanos en este programa. Muy importante. Sí, y bueno, según su investigación, que en ese caso pues agrega los resultados también de los informes de IPCC, el panel intergubernamental 4, pues para aproximar esta huella de carbono verdadera de la aviación, hay que multiplicar este rango de emisiones por un factor de 1,9, y de este modo obtenemos el rango entre 3,8 y 5,7% de CO2 equivalente. Ahora, sin embargo, según los datos más recientes, en concreto del mayo del año pasado, en el informe titulado Aviación impulsada por hidrógeno, pues la aviación es responsable de entre 3 y el 7% de las emisiones globales, lo que ya
afortunadamente incluye el efecto de la altitud en las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues para los que les gustaría ver cómo calculan este factor, cómo calculan estas emisiones, pues adjuntaremos el link con el informe. Porque ellos siguen su metodología y así podemos verificarlo de manera fácil. Entonces, vemos que es difícil estimar las emisiones de aviación, pero dándole imagen a todo esto, podríamos decir que el rango de emisiones puede ser pues ahí entre lo que emite Japón y India. Entonces sí que hablamos de emisiones súper grandes. Sí. Sí. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte del episodio sobre movilidad. Y quien ha escuchado pues recordará que el 90% del mercado de fabricantes de los aviones se divide en dos empresas. Y hablamos de Airbus y Boeing. Y ahí hace 2 semanas pues hablaba de Airbus, ¿no? que propuso implementar el hidrógeno como combustible alternativo para reemplazar al queroseno. Entonces ahí hablábamos de la dificultad principal, ¿no? Para hacerlo. Pues por supuesto hablamos de que del asunto conocido, ¿no? que el depósito de hidrógeno ocupa mucho más espacio que el tanque de queroseno. Y para los que quieren saber más sobre ese fenómeno, os animo a escuchar a Álvaro en el último episodio porque lo explica muy bien. Para los perezosos que no quieren volver a este episodio, pues aquí vengo con un ejemplo de Glenn Llewellyn, que es el director de tecnología de electrificación en Airbus. Según lo que dice, un tanque de hidrógeno ocuparía 4 veces más espacio que un tanque de queroseno. Entonces, vale, claro, si queremos implementar el H2 en la aviación, hay que repensar el diseño. Sí, claro, necesitas rediseñarlos porque tendrás que meter depósitos más grandes en aviones de tamaño comercial, porque las pistas de aterrizaje son el tamaño que son también. No vas a hacer de repente aviones 4 veces más grandes. Y precisamente eso es por lo que viene a ser el mismo Airbus. Y lo que hizo fue proponer 3 modelos de aviones de pasajeros, de los cuales se seleccionará uno para implementarlo hasta el año 2035. Y estos 3 diseños de los aviones tengan autonomías entre 1500 y 3000 kilómetros. Ahora hace 2 semanas describí el diseño que fue el más innovador, ¿no? que más llama la atención, sobre todo por su diseño de ala combinado. Ese avión futurista pues podría llevar hasta 200 pasajeros, ¿no? Y bueno, otra vez me repito, pero os animo a darle un clic al episodio anterior para saber más sobre ese modelo en concreto. También luego segundo modelo que propuso Airbus tiene misma autonomía, misma capacidad de pasajeros y también un aspecto bastante convencional, con una única diferencia que es el fuselaje, ese cuerpo del avión que está alargado para poder encajar los tanques de hidrógeno. Y pues este modelo tiene un motor a reacción, en concreto el turbofan se llama, en cada ala que fuera impulsado por hidrógeno. Y también hace 2 semanas, Álvaro, tú me hiciste la pregunta, ¿no? ¿Cómo combinan lo que... porque hidrógeno en caso de este modelo o en este concepto
pues está utilizado como vector energético, pero en dos formas. Una forma es pues la líquida, ¿no? que se utiliza para la combustión. Y luego las pilas de combustible de hidrógeno se utilizan para crear energía eléctrica que complementaría la turbina de gas. Sí, se puede usar quemando el hidrógeno directamente en una combustión, como si fuera un combustible habitual. Y lo otro es la pila de combustible que decías, que lo conviertes en electricidad. Sí, exacto. Y en este caso, ¿cuál es el uso que tiene? No, en ambas maneras. Es que, sí, como comenté hace un ratito, funciona de manera que el hidrógeno de forma líquida se utiliza para la combustión, pero a la vez ese hidrógeno pues está utilizado en la pila de combustible para complementar la turbina de gas, ¿no? Entonces tenemos un vector energético, hidrógeno, que se utiliza en estas dos formas. Es eso, que hay un vector energético, ¿no? Hidrógeno, en este caso, que en una forma se utiliza para la combustión y luego también lo utilizamos para crear energía eléctrica, ¿no? que complementa la turbina de gas. Y el último diseño propuesto por Airbus es el más chiquito y porque permitiría transportar hasta 100 personas sin pasajeros y tendría autonomía de 1500 kilómetros. Y este diseño pues tiene otro tipo de motor que en este caso es turbohélice, conocido en inglés, bueno, en inglés es turboprop. Y según Airbus, entre todos estos modelos, pues ese sería el más eficiente y también menos contaminante. También en este sistema dos motores híbridos impulsan 8 hélices para pues proporcionar el empuje para el avión. Entonces, bueno, resumiendo todo lo que propuso Airbus, tenemos los tres diseños de aviones de hidrógenos, de los cuales se seleccionará uno, ¿no? Estos aviones tienen un motor de turbofán o turbohélice, dependiendo del modelo, siempre con un motor híbrido que utiliza tanto la combustión como la electricidad de las pilas. Y claro, hablamos de capacidad entre 100 y 200 personas. Y como último, pues la autonomía está de 1500 hasta 3000 kilómetros. Todo esto para, un modelo de estos tres está previsto para la entrada en 2035. Claro, esta es la apuesta de Airbus, ¿no? Dice, vamos a hacer 3 modelos, a ver cuál nos sale mejor y en 15 años lo tenemos que tener comercial. Pero ¿ya tienen prototipos o cómo lo están testando? Sí, como comentamos en el episodio anterior, ya hacen vuelos de prueba. Vimos el ejemplo de Maverick, que es el diseño de ala combinado. Sí, pues tenía un tamaño de 3 metros, si no recuerdo mal. Claro, hablamos de un ancho de 3 metros, un avioncito pequeñito. Entonces, claro, pero la verdad que hace 9 meses que hicieron esa apuesta y que lo anunciaron. Entonces, podemos decir que... vale. Que bueno, estamos rápido lejos, entonces. ¿no? Me parece, Machi, me parece interesante que hayas dicho hasta 350 kilómetros. Sí. 3500. Yo creo que 3500, sí. Me parece, O sea, ha dicho de 1500 a 3000. me parece importante porque no sé si lo leí o lo escuché o me lo estoy inventando. Espero que no. La mayoría de vuelos que se hacen son pues, entre países como Estados Unidos. Tampoco que tiene una gran extensión, pero pienso que podrían solucionarse, y también la Unión Europea, que los vuelos que hacen entre países tampoco son tan largos.
Entonces yo le veo ahí que lo desarrollen y tenga bastante potencial. Pues en Unión Europea, según el informe de creo que hace 2 años, 80% de los vuelos son los de larga distancia. Entonces son los que contribuyen más en las emisiones, ¿no? ¿Larga distancia es fuera de Europa? ¿O? Más que 3.000 kilómetros, creo. No, espera. Sí, más que 2.000 millas. Sería como Bueno, 3.000 ahí ya me has pillado. Vale. Más o menos, ¿cuántos campos Dos. de fútbol? Más o menos. Que si no, no me hago la idea. En campos de fútbol, en plátanos. En plátanos. Le pones unos tras otros. Ay, sí. Entonces... Pero entonces esta es la apuesta de Airbus. Me imagino que Boeing no estará de brazos cruzados. Algo querrá hacer también con sus aviones. Sí. Sí, porque, bueno, 2035 está muy lejos, ¿no? Además que lo que nos ofrece Airbus es Bueno, no está tan lejos para algo tan innovador. Sí, pero a que me refiero es que todo esto es un proceso completo, ¿no? Que tiene muchos retos, porque primero hay que desarrollar estas tecnologías. Luego hay desafíos como producción de energía limpia, ¿no? Para electrolizar el hidrógeno, el suministro en aeropuertos. Y esto, pues, esa fecha lleva mucha incertidumbre, en mi opinión. Sí, me imagino que 2035 se convertirá en 2040, 2045. Esto pasa mucho. Claro, y hasta que lleguemos ahí solo van a seguir produciendo aviones convencionales, así que desde que se note que se hace el avión de hidrógeno hasta eso, o sea, desde que se empieza a comercializar hasta que se noten las repercusiones positivas en el medio ambiente. ¡Uf! Sí, efectivamente. Sí, esto es como, imagínate con los coches eléctricos, por ejemplo. Si hace años que existen, nos dijo Beto el otro día que Tesla existe desde 2003, casi 20 años estamos hablando y realmente supone no llega al 1% de los coches. Entonces, Y realmente fue porque Tesla, bueno, o sea, el modelo de mercado fue porque Tesla llegó y dio un golpe de autoridad, que si solo fuese por sostenibilidad, igual y no estaríamos hablando de coches eléctricos. Cuando Elon Musk llegó y dijo, bueno, sí los puedo vender y miren, se pueden hacer así, y ese hombre sabe vender muy bien lo que hace, entonces el mercado volteó la mirada y es como van ahí. no sé si en 2003 esto era importante, pero yo creo que lo que voy a decir ahora digo, pero yo creo que las próximas décadas, las próximas 2 décadas al menos, creo que va a haber un cambio radical e importante en el momento en que los combustibles fósiles empiecen a subir mucho su precio y tengan que buscar alternativas más competitivas. Y el que no esté preparado, como ahora parece que sí que se está preparando Airbus, pues el que no se quedará fuera de mercado. Pero creo que no sé si quieres comentar algún diseño novedoso de Boeing Sí. Bueno, parece que más cerca de implementar algo, un nuevo diseño, está Boeing. Y también Boeing, con hidrógeno. No. Aquí hablamos de sistema convencional, pero de nueva construcción. Nueva forma. O sea, sistema tradicional en el sentido de que siguen usando el mismo combustible. Sí, utilizando queroseno, sí. Y de hecho, Boeing ya lleva años estudiando ese concepto, que es menos radical, ¿no? que lo que propone Airbus. Pero seguramente lo podemos clasificar como una cierta desviación de lo que tenemos ahora. Y el diseño se llama Transonic Truss Braced Wing. Muy bien, yo lo he entendido. No me falta que lo traduzcas. Sí, exacto. ¿De qué trata eso? Pues en este caso hablamos de un diseño que incorpora alas mucho más largos y mucho más delgados. Y bueno, la diferencia es que estos alas están reforzadas por un soporte llamado truss, y lo que
lo que esta tecnología o lo que este diseño permite es plegar estos alas para que puedan encajar en las puertas de los hangares o los edificios, ¿no? Para entrar en los sitios en que aparcan. Vale. Sí, ahora, ¿qué tal con el consumo, no? Claro, digo... Sí. Pues los ingenieros de Boeing estiman que el nuevo diseño supondría 9% menos de combustible que un diseño convencional de las últimas generaciones de Boeing. Bueno, ya se nota. Le metes, Sí, también le puedes es poner notable. ¿cómo se llama? Bioqueroseno. Y a lo mejor de reducirles también las emisiones. Sí, y el último ejemplo que quería describir viene de un actor fuera del mercado, porque está explorado por la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos. Y este diseño es uno de mis favoritos, porque creo que está aún más radical del diseño de ala combinado. Entonces, ¿de qué trata? Pues ese diseño está conocido como Flying V, o V volando, y como dicen los investigadores de Delft, ese concepto pues, está reservado sobre todo para los vuelos de larga distancia y sería hasta un 20% más eficiente que los aviones de la última generación de Airbus. Entonces, 20%, pues ya se nota. Sí. Y tal como diseño de ala combinado, el Flying V no tiene una forma convencional. En este caso, pues el avión está más parecido a una punta de flecha. Y bueno, es como una ala combinada, como el que veíamos. No, aquí hablamos de los dos alas que se extienden detrás de la cabina en forma de una letra V. Entonces, y la gente está en las alas. Sí, exactamente. Lo que es más increíble es que los pasajeros y toda la carga se transportarían dentro de los propios alas. Un boomerang. Sí. Qué pasada que te toque ventanilla en ese avión. Vas de lado. Y además lo bueno en este diseño es que los brazos de la V podrían enchufarse al resto de la construcción, lo que significa que el avión podría construirse en partes, por lo tanto sería mucho más barato de construir. Entonces, vale, esto es un poco el estado del arte de los avances tecnológicos. Claro, a mí me falta aquí por oír una tecnología así muy típica, son las baterías. No sé si se están investigando dentro de los aviones. El problema es que puede ser difícil implementar las baterías, sobre todo por su peso y por el espacio, ¿no? que llevan. Y es una situación bastante similar a lo que ocurre con el transporte marítimo, ¿no? Como recordamos del episodio anterior, que Guille nos contó de que las baterías tendrían que cubrir el 30%, ¿no? del volumen del barco. En este caso pues eso es un poco diferente porque el tiempo de vuelo está mucho más corto que el tiempo que recorre un barco, ¿no? Para viajar la misma distancia, me refiero. Pero también el consumo de energía, ¿no? por el tiempo recorrido es mucho mayor en cuanto del avión. Así que supongo que los motores complementados por energía eléctrica no son la mejor solución para los vuelos de larga distancia. Y como comentamos antes, pues estos son los vuelos que representan 80% de todos, ¿no?
Pero imagino que el avión eléctrico podría ser una buena solución para los vuelos de corta distancia o también en los aviones pequeñitos. Y sí. Y Aviones, Machi, sí. en relación al precio, por ejemplo, bueno, con estos estudios de inversión, ¿te crees que lo puede subir un poco el precio del ingreso, de la pasaje, ¿cómo se dice? El billete de ingreso, avión. ¿no? Del billete, vale. ¿Crees que nosotros vamos a sufrir un poco con, no sé, con esta parte del estudio de la implementación o cosa parecida? Como los trenes, ¿no? Que te tiene que pagar un costo bastante alto. Pues la verdad que no desconozco los pronósticos del mercado tan complejos, pero supongo que sí, que esto supondría... Creo que esto también depende del tempo de estos cambios, ¿no? Porque... Sí, la urgencia con la que se llevan a cabo, porque... Sí. Sí. Claro. Porque esto no va a pasar todo a la vez, ¿no? A lo mejor en 2035 van a implementar un avión así. Va a ser un éxito enorme, pero... No sé, hay que observar. Sí. Si no entramos en colapso antes, ¿no? Claro, lo que iba a decir que si llegan a tiempo de reemplazar un combustible por otro y disminuir la demanda, a lo mejor baja el precio de la oferta. También es importante Claro. ese punto. Sí, y ahí tocaría un poco frear un poco la globalización. Uh-huh. Pues, Machi, te invito a, si quieres hacer una conclusión, un cierre a esta sección de aviones que hemos tenido hoy bueno, a mí me falta por hablar del avión de papel. No sé si habrá un avión de papel en el futuro donde podamos viajar. Esto sería genial. No, pero bueno, pues... Con un tirachinas desde Barajas. Sí, pues... sí, hoy hemos visto o hablaba de los aviones de pasajeros, sobre todo, con capacidades más de 100 personas, ¿no? Entre 100 y 200 personas, y que están destinadas a recorrer distancias relativamente grandes, ¿no? Entre 1500 y 3000 kilómetros. Hablamos de dos nuevos combustibles utilizados, o sea, hablamos de nuevo combustible que es hidrógeno, que sería una buena solución para estos vuelos de larga distancia. Baterías quizás sería una oportunidad para los vuelos de corta distancia, menos de 2000 kilómetros. Mientras que las innovaciones en el diseño de los aviones que utilizan el combustible convencional, pues serían entre 9 y 20% de ahorro energético. Entonces, sí, esto es el estado del arte. Muchas gracias por escuchar Una energía nada corriente. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales. Somos Una energía nada corriente tanto en Facebook, Twitter como Instagram. O puedes escribirnos directamente a nuestro correo electrónico unaenergianadacorriente@outlook.com. ¡Hasta la próxima!